De Dios vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Bendito el nombre del Señor. Dios es un Dios bueno. Bendito el nombre de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Dios Trino. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, te damos las gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad, el momento tan especial de poder estar en tu casa para escuchar tu palabra. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo y lo echo fuera de este lugar. Que tu palabra, Dios, lleve el propósito por el cual tú le envías y no regrese vacía. Por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos, todos. El título del mensaje en esta tarde: Edificando en la roca. Hace unos días tuve la oportunidad de leer una noticia que me dejó muy pensativo. Y es la siguiente: miles de migrantes de Asia y de África viajaron el año pasado hacia Europa buscando nueva vida. Y viajaron de Turquía todos hacia una de las islas de Grecia y luego de Grecia hacia el centro de Europa. Todos sin excepción llevaban un chaleco salvavidas. Resulta que han habido cientos de ahogados por diferentes razones de naufragio. El gobierno de Turquía se dispuso a investigar qué es lo que estaba pasando con los chalecos de salvavidas y llegó a una fábrica grandísima en Turquía. Una fábrica que te fabrica chalecos salvavidas de diferentes colores, pero que en vez de ponerle en el chaleco salvavidas flotadores, les pone esponja de colchones. Y cuando la persona cae al agua, en vez de flotar, la esponja mojada lo hunde más rápido con un mayor peso hacia las profundidades del mar. El chaleco salvavidas que venden en $15 es el chaleco que está llevando a la muerte a miles de personas que caen en naufragio. Porque un chaleco normal vale $150.
Entonces la fábrica te los vende barato y los migrantes te lo compran barato, pero lo que están comprando es su tumba en el mar. Y esta introducción que estoy dando es la que nos debe hacer reflexionar dónde estamos edificando nuestra vida cristiana. No sea que el chaleco que aparentemente tenemos puesto y que nos va a ayudar a flotar en medio de la adversidad y de la tragedia y el problema, más bien nos hunda y nos lleve más rápido a la muerte. Para todos fue notorio la fotografía de un niño de 3 años ahogado en esas aguas del mar y que llegó a las costas de Grecia un niño llamado Aylan Kurdi, un niño sirio, producto de esa misma tragedia. Cientos de personas se ahogan. La pregunta es, ¿por qué el chaleco salvavidas no les ayuda a sobrevivir? La respuesta es porque tienen un chaleco equivocado o porque no lo llevan. La palabra de Dios dice que la Biblia es la palabra de Dios. No hay la menor duda. Y siendo la Biblia la palabra de Dios, es un libro de Dios para la humanidad que está lleno de riqueza literaria. Tiene mucha figura literaria. Tiene parábolas, alegorías, símil, tiene metáfora, proverbios, tiene fábula, tiene tipos, tiene una cantidad de figuras literarias que llevan a un solo objetivo: enseñar una verdad moral. Hay hipérbole y hay retórica, paradoja, hay una cantidad de material abundante que uno, al estudiar la palabra de Dios, se enriquece. Y dentro de esa figura literaria encontramos la parábola, que es de la cual vamos en esta tarde a hablar. La parábola encontramos en la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis más de 250 parábolas. La primera parábola la encontramos allá en el Génesis, capítulo 22. Dice que había un hombre llamado Abraham y que llevó a su hijo a sacrificarlo después de 3 días de camino junto a 2 siervos, y al presentarlo en el altar, una voz del cielo le dijo: no le hagas daño al muchacho, detente. La palabra del Señor me dice en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 19, léame por favor. Perdón, 11:9. ¿Qué dice? Vamos a leer. Hay mucho material en la palabra del Señor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bendito el nombre de Dios. Léame por favor el versículo 18, 19, siempre en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esa palabra en sentido figurado se traduce a parábola. Abraham obedece a Dios, pero fue Isaac un tipo de Cristo. Pero en sentido figurado fue una parábola para enseñarnos el grado de obediencia del Padre hacia Dios y el grado de obediencia del Hijo hacia su Padre. Luego encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 9, una
parábola que lleva mucha fábula, en donde el pueblo de Siquén elige como rey a un hombre llamado Abimelec. Y este Abimelec, siendo un hombre de valores morales muy bajos, siendo un criminal, el pueblo elige como gobernante a este hombre. El pueblo lo pone como rey al frente de una nación. Fue un pervertido inmoral, fue un criminal, y con el transcurso del tiempo se cumple la fábula que presenta el hermano menor, en donde todos los árboles del campo eligen a uno como rey, y que presenta una verdad de que los pueblos deben de saber elegir al gobernante, porque si no se va a convertir en una tortura para el mismo pueblo. Ya sabemos el centro de la enseñanza de esta parábola, que es una preciosa fábula también, donde todos los árboles del campo hablan. Jotán usó esta fábula para convencer a los habitantes de Siquén de insensatez de elegir rey a un hombre tan perverso y tan vil como Abimelec. Y dentro del Nuevo Testamento llegamos a encontrar 51 parábolas que nuestro Señor Jesucristo habló. Y de esas 51 vamos a hablar en esta tarde de la lectura que hemos tenido de esta segunda parábola en Mateo 7, versículo 24 en adelante. Jesús utilizó mucho la parábola para presentar una gran verdad. La parábola era el deleite de los ciudadanos en el mundo oriental, porque era un mensaje más directo y más rápido para que les enseñara a ellos. Y esta parábola se conoce como la parábola de los dos cimientos, o los dos constructores, o los dos edificios. Y dice el Señor: cualquiera que me oye, resalta la obediencia, oír. Cualquiera que me oye estas palabras, significa que uno escucha muchas otras palabras, pero la palabra más importante es esta. Esta, la que Jesús dice. Y las hace. No solamente es oír, hay que obedecer. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también la fe sin obra es muerta. Y la hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando yo era un joven recién salido de la secundaria, me encantó a mí la arquitectura. Yo quise estudiar arquitectura, pero yo nunca pude estudiar la arquitectura. Me encantaba leer revistas que hablaran de arquitectura, de diseño, de construcciones. Y me devoraba todas las revistas que un pariente me regaló de mecánica popular de los años 50, 60 de Estados Unidos. Revistas que hablaban de construcciones que todavía conservo, que tienen 70 años. Construcciones en el mar, construcciones en la roca, construcciones debajo de la tierra. Porque la arquitectura es un mundo precioso de creación, de diseño. Y yo admiro a los arquitectos porque tienen un arte para poder hacer de lo que no existe un mundo precioso. Te diseñan edificios, casas, parques, todo lo que en nuestra imaginación
ni siquiera podemos concebir. Pero ¿dónde usted va a construir? Y Jesús habla que la construcción más importante es la que se edifica sobre un terreno sólido. Y debemos de evitar la construcción sobre terrenos que no son apropiados. Los constructores tienen que saber manejar el terreno. Hay terreno sólido. Te analizan el suelo, te lo supervisan, te hacen un estudio de factibilidad. Y aquí tenemos a dos constructores que tienen la intención de construir. Los dos se escuchan perfectamente bien. Jesús habla de que ambos enfrentan el desafío de construir teniendo las mismas oportunidades y deseo, intención parecida de hacer una casa o un edificio. Yo he visto construcciones actualmente que son increíbles en el mundo. Hace poco los chinos hicieron un puente de un lado a otro, de una montaña a otra, en China. Lo hicieron de vidrio. Yo me quedé sorprendido. Pero más me sorprendí cuando empezó el vidrio a quebrarse y todos los chinos salieron en carrera hacia atrás. Algo falló en esa construcción. Era una obra tan majestuosa y elegante que cuando la persona caminaba, yo estoy viendo el video, cuando la persona caminaba, miraba a través del vidrio el inmenso abismo donde una naturaleza maravillosa. Pero después vi que se empezó a fracturar el vidrio desde adelante y todo hacia atrás en carrera. Esas se llaman construcciones de riesgo, peligrosas. Usted no se va a arriesgar a vivir en un lugar que le puede traer consecuencias desagradables. Hay construcciones que se han dado en este país, como cierta que se dio, que no voy a mencionar el nombre, que los excelentes y genios de la construcción la hicieron en un cauce y cada vez que llueve se inundan y son reclamos tras reclamos donde nadie se responsabiliza por la gran barbaridad que hicieron, donde han dejado a más de 60 familias en problemas. Por aquí cerca, por cierto, hay que saber comprar. ¿Dónde te han edificado? Reservé hace algún tiempo una casa en un lugar. Fui con mi esposa a ver el terreno. Una casa, por cierto, muy linda, el diseño, todo. Cuando llegué al terreno, me paré frente al lugar y miré el terreno abrupto, guindos y subidas, irregular. Y le dije a mi esposa, ni se me ocurre venir aquí. Regréseme el dinero, le dije a la empresa, porque yo no iba a vivir en un guindo ni en un monte. Porque a la hora de la lluvia socava, afecta las correntadas de agua en los terrenos irregulares. Luego miré otro diseño de una construcción de una casa que estaban vendiendo, construida sobre la roca, pero no encima, sino al lado. Y abajo era un abismo. Y decía, aquí puede guardar el vehículo, tiene segundo piso, tiene tercer piso, todo de vidrio, preciosa la casa. Nadie se atrevió a comprarla por el riesgo de que se arrancara de la roca y cayeran al abismo una noche durmiendo. Jesús habla y dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando Jesús habla de la edificación, se está refiriendo
a la obediencia total y absoluta de su palabra, en todo el sentido amplio que corresponde. Y últimamente me ha preocupado de que la vida cristiana de muchos, en vez de ser fortalecida y edificada, se va apartando, se va deteriorando por influencia de otras situaciones. Y de pronto un hermano que un día lo miramos con toda la solidez cristiana, de pronto su vida se va apagando, se va apartando y va tomando un rumbo diferente. ¿Qué pasó? Nunca estuvo firme sobre el fundamento, que es la roca, Jesucristo. Vamos a leer unos pasajes de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 16. Léame por favor. El Señor habla de materiales preciosos de construcción. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os debo beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno conoce del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a la labor que haya hecho. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, con plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quema, entonces sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Los dos oyen el mensaje, pero uno obedece y el otro no obedece. Jesús está señalando a un hombre insensato. Jesús está diciendo de alguien que está rechazando la obediencia a la palabra. Uno edifica sobre la peña, un cimiento sólido, el otro edifica sobre la arena, un cimiento inseguro. Ambos escucharon, ambos tienen la oportunidad, ambos tienen los medios. Uno lo hace bien, el otro no lo hace bien. El resultado, hay un contraste en esta parábola. La casa construida por el hombre prudente soportó todo el embate inclemente del tiempo, ríos, vientos y lluvia. La casa construida por el insensato, descendió lluvia, río y viento, pegaron contra la casa, cayó y fue grande su ruina. Quiero decirles que los cimientos en ambas construcciones no son visibles a los humanos. Uno no sabe qué hay debajo. Por eso es que la vida cristiana tiene que formarse en base a un
acto de permanencia constante y perseverancia. Jesús dijo, aún siendo salvo, el creyente dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Somos salvos, pero la permanencia en la obediencia a la palabra, al final nos dará la victoria. Hay una carretera que desde el tiempo de René Chic se ha querido construir y nunca se ha construido, que es la carretera que debe unir al Pacífico con Bluefields, la cabecera departamental de la RAAS. Y actualmente está el gobierno construyéndola a través de Nueva Guinea, pero siempre hay un problema, que nunca la han podido hacer. Hay un lugar antes de llegar a Bluefield, que son varios kilómetros, que se conocen como el sector de los Swampos Lara, mucha arena, mucha tierra inestable, mucho fango, mucha arena movediza. Y cuando entré hoy a examinar lo que es una arena movediza, me quedé asustado. Una persona que entra a un cimiento de arena movediza difícilmente puede salir si no es bien rescatada por personas que utilizan medios para poder sacarle ese lugar. Cuando más la persona trata de salir, más se hunde. Y el Señor está diciendo el peligro de construir sobre la arena. Y la arena movediza, sinónimo de muerte. Toda persona que cae en arena movediza se hunde y se muere. Y eso es un peligro actualmente. Hay personas que un día estuvieron en la sana doctrina, permanecieron en la sana doctrina, pero de pronto los cimientos fueron inestables y empezaron a ceder ante el embate de las pruebas, de las luchas y de las tribulaciones, y empezaron a renegar contra Dios, a quejarse contra Dios, a molestarse contra Dios, y se fueron, se apartaron. Jesús habla y da a entender acerca del peligro de construir en un terreno inestable. ¿En qué terreno estás construyendo? ¿En el terreno de los valores cristianos? ¿Dónde está construyendo la persona? ¿En el terreno de la carnalidad, de la inmoralidad, de la lujuria? ¿En el terreno de la falsa doctrina? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Cuál es el fundamento de mi fe? Todo cristiano al inicio de su vida cristiana debe de estar obligado a crecer espiritualmente. Tener hambre y sed de Dios, leer más de la palabra, orar más, conocer más de Dios a través de su palabra y a través de una íntima relación con el Señor. Pero algunos van más retrocediendo. Y tenemos que aprender más de la palabra. Por eso es importante venir a la escuela dominical. Es importante venir a cada servicio para aprender más de la palabra del Señor. Y cuando uno estudia cada doctrina en la palabra del Señor, uno tiene que estar bien firme, parado sobre esa roca para saber qué conocimiento uno adquiere. ¿Quién es Dios para usted y para mí? ¿Quién es Jesucristo? El Espíritu Santo. Estudiamos el pecado, el hombre, los ángeles, la iglesia, el estudio de las últimas cosas. Estudiamos a Satanás, a los demonios, a la luz de la palabra de Dios. Pero cuando una persona no sabe quién es Dios, tampoco va a saber quién es Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces viene un grupo ruselista y dice: el Espíritu Santo, una fuerza activa como la electricidad. El Espíritu Santo no es persona. Y la persona empieza a dudar porque no tiene una base firme y sólida en su fe. ¿Qué es el pecado? Entonces empiezan a distorsionar el pecado. El escándalo es el pecado, dice. Otros dicen otras cosas. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es lo más importante lo que dijo Jesús.
¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Para mí es lo importante. No es lo que usted piense, no es lo que yo pienso. Y por eso empiezan a surgir iglesias con pastores homosexuales. Y pregunto yo, ¿qué Biblia tienen? ¿Qué Dios tienen? Y han surgido cantidad de iglesias. Me llamó la atención un artículo esta semana de las religiones más raras que han salido. Hay una iglesia que adora a Bob Esponja, el de la caricatura ahí. La iglesia de Bob Esponja. Bob Esponja es un homosexual, entonces hay una iglesia que adora esa caricatura. La iglesia que te adora a Elvis Presley. Iglesias rarísimas, iglesia que te adora a los extraterrestres, platillos voladores. Y agarran al libro de Ezequiel como una fuente de inspiración de que el que llegó no fue Jehová sino un platillo volador. Se bajaron ser extraterrestres y hablaban todos raros. Y como la gente no tiene fundamento bíblico, lo mira normal. Y Hollywood es el principal impulsor de todas estas doctrinas del infierno. Y ahora hicieron el Día de la Independencia número 4. Ya viene en camino para este año de estreno. Porque el mundo está bajo una locura incontrolable. Todos han enfilado sus cañones para desbaratar y querer destruir el fundamento único que se llama Jesucristo. No hay otro. Judas, versículo 20 y 21. Leemos unas recomendaciones que da este precioso apóstol. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándoos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. 1 Corintios 10:23. Diez. 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos una amplia oferta en nuestro alrededor. ¿Usted es libre de amar y de seguir y obedecer a Jesús o no? Si usted quiere venir a la iglesia, tiene esa libertad de hacerlo. Si quiere orar, tiene la libertad de hacerlo. Dios no obliga a nadie. Si usted quiere leer la palabra, tiene la libertad de hacerlo, pero hay un problema. La prueba, que es el medio para determinar si la construcción que se hizo va a resistir los embates de la lluvia, del viento y las tempestades. El resultado va a ser si la casa se mantuvo sólida o la casa se desmoronó cuando llegaron los ríos, los vientos y la lluvia. ¿Cómo va a resistir el fundamento suyo o mío a la hora que vengan pruebas y tribulaciones en nuestras vidas? Dice la frase en la calle: de la víspera se saca el día. Del año pasado a hoy han habido 1.472 accidentes en este país. Accidentes en las carreteras de motos y de vehículos, que ha dejado cantidad de muertos. Y lamentablemente quiero decirles que cómo están preparadas las personas a la hora de partir hacia la eternidad. ¿Cuál es el fundamento que tienen? La muerte llega y no avisa. De pronto, a las 11:30 de la noche anoche, una camioneta se pasó llevando aquí en el sector de la subasta a un taxi que salía con 3 mujeres borrachas de un bar. Salieron las mujeres, se subieron al taxi, pasó una camioneta y las desbarató el vehículo.
Allá hay 3 bares que yo estoy orando desde hace tiempo para que Dios los cierre. El bar El Gato, el Cubano y el Metro, en ese sector. Salieron, pasó el vehículo y salieron otros y fueron 3 choques y 5 personas murieron a las 12 de la noche anoche. Ahí en la subasta. Violento. Salieron de un bar. Se subieron al vehículo pensando ir a descansar y encontraron la muerte. Eso fue hace unas horas nada más. Pero esos son personas que no conocen a Cristo. Mi mayor preocupación es que la iglesia que ha escuchado el mensaje de pronto va cediendo ante las pruebas y va teniendo justificación para apartarse de Dios. Ya dejan de orar, no tienen tiempo, ya dejan de leer la Biblia, les aburre. Es una purga leer ciertos libros para algunos. Cuando digo una purga, le da dolor de cabeza leer Crónica, por ejemplo, todas las genealogías. Se las saltan. Y después dicen que leyeron Crónica cuando saben que esos capítulos los han omitido. ¿Para qué va a leer genealogía desde el capítulo 1 en Primera Crónica? Nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. ¿Qué me sirven esos nombres? Entonces leen lo que quieren y hacen lo que les da la gana. Y así hacen con su vida cristiana. Vienen a la iglesia cuando les da la gana. Les dicen unos al otro: hoy no tengo nada que hacer, vamos a la iglesia. Como que aquí fuera un parque para que estuvieran entretenidos. No, porque tengo que hacer, yo voy a la iglesia porque allá tengo un compromiso con Dios. Como disfruto de una relación con Dios, yo quiero estar cada día tremendamente unido en esa relación con Dios. Porque si usted tuviera en su mente esa idea de que aquí es un lugar que no tiene nada que hacer y viene aquí, yo le recomiendo mejor váyase al malecón. Yo le puedo dar los $2.50 que vale el pasaje y se va tranquilo, aunque solo mire comer a otro y se regrese con hambre. Pero no hay que tomar a Dios a la ligera. Miles de personas a diario están yéndose al infierno porque nunca fundaron su vida cristiana sobre la roca que se llama Jesucristo. Y como le decía que los accidentes están a la flor del día, está preocupado el gobierno que por qué tanto accidente. Accidentes en el aire, accidentes en la tierra, accidentes en el mar, accidentes de día, accidentes de noche, accidentes de todos lados. Y yo digo, lo que a mí me resta es que yo debo de andar a cuenta con Dios todos los días, porque yo ando bien manejando, pero no sea que un loco se me venga encima y me quite la vida. No, yo sé manejar bien. No, tú no sabes manejar bien. El que debe conducir el timón se llama Jesucristo, no usted. Con el Señor estamos seguros. El resultado de las dos construcciones fue el siguiente: la casa de uno soportó las pruebas, mientras que la casa del otro se derrumbó. Multitudes escuchaban a Jesús en este sermón del monte. Y una parte, o la mayoría, entendían claramente las enseñanzas. Pero lamentablemente, muchos aún de sus discípulos se regresaron. Y él llama a los 12 y le dice: ¿también ustedes quieren regresarse? A la gente le gusta un evangelio fácil. Un evangelio en donde se le permita hacer todo en la iglesia. Un evangelio en el cual el pastor no tiene el derecho de llamarle la atención a nadie, sino que cada quien haga en su libre voluntad lo que cada quien quiera hacer. Entonces, la iglesia, en vez de llenarse, más bien
algunos deciden no venir porque no me gusta que me llamen la atención, no me gusta que me digan esto, no me gusta que me digan lo otro. Entonces la iglesia se va acomodando a los gustos y preferencias y se convierten en iglesias light del creyente. La obediencia a la palabra de Dios va a determinar hoy lo que seremos mañana. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo fundamentando mi vida cristiana? ¿Comparto con mi familia el mensaje? ¿Le advierto las consecuencias de desobedecer la palabra? ¿Le hablo yo del amor de Dios? ¿O permito en mi vida, en mi hogar, en mi familia, aquellas cosas que a la luz de la palabra son desobediencia a la palabra? Jesús está hablando acerca de dos construcciones. Y la mayor sorpresa para algunos será en aquel día que al despertar pensarán de que van a un lugar y lamentablemente su ruta será a otro lugar. Aquí hay dos parábolas que se unen en una sola. Y la del 21 habla de dos grupos de personas. Y uno de ellos le dice: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y él recalca y dice que entrará al reino de los cielos únicamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuántas personas están en una iglesia, en un grupo, en una religión, pensando que van hacia el cielo? Y lamentablemente no es así. Eso es una pesadilla, despertar y saber que no va al reino de los cielos. ¿Cómo está mi vida cristiana? Tengo que examinarme diario. Pablo manda que examinemos si estamos probados en la fe todos los días. Pablo insiste acerca de la responsabilidad y dice Pablo: procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué es lo que he hecho hoy? ¿Que he ofendido o no he ofendido? ¿Qué necesito hacer para ser un mejor cristiano? Y esta es la respuesta. La Biblia es la palabra de Dios. Hay muchos métodos de interpretación de la Biblia, pero muchos son métodos equivocados. Y hay manera de estudiar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta que el autor de este libro nos va a guiar a toda verdad. Cada día nuestra sociedad se descompone, hermanos, de manera increíble. Ya uno como que está acostumbrándose a tanta maldad como aceptándola como normal, pero no es así. No es así. Es demasiada la maldad que tenemos que suplicar al Señor que nos guarde, que nos ayude y nos preserve. ¿Qué es lo que usted piensa de la Biblia si no la lee? Ni siquiera la compra. Muchos tienen dinero para comprar celulares, para comprar estuches o protectores para celular, pero nunca le compran una buena Biblia a los hijos. Tienen dinero para comprarle otras cosas a los hijos. Todos los útiles escolares ya se los compraron porque uno es responsabilidad en el colegio. Pero muchos padres no se preocupan de comprarle una buena Biblia a sus hijos. Y hay Biblias para niños, hay Biblias para jóvenes, hay Biblias para adultos. Porque la palabra de Dios no les da la importancia que ellos esperan. La Biblia del Papa la leen todos en la casa. Quiero decirle que yo no permito que nadie toque mi Biblia. Yo no la presto, mi Biblia. Por eso les he comprado unos forros de cuero. Tengo ahí unos forritos de cuero, más de 20. Para que nadie me la toque.
Porque es mi Biblia, usted debe tener su Biblia. Es mi responsabilidad con Dios de rendir cuenta delante de Dios de lo que Dios ha puesto en mi mano. Te va a rendir cuenta de lo que Dios pone en su mano. Personas que tienen tiempo en ir a la iglesia y no se preocupan por comprar una Biblia. Présteme su Biblia, hermano. No se la presto. Léala en su casa, en otro lado. ¿Qué se me quedó? Vaya a traerla. Es un desprecio a la palabra de Dios. Porque algunos van hasta el baño con el celular, pero la Biblia no la cargan a ningún lado. Están en el baño y están pendientes. ¿Quién lo llama? Porque es más importante el celular que la Biblia. Duermen con el teléfono al lado porque es el despertador, pero no ponen la Biblia al lado. Y ponen su foto en el teléfono como que fueran bonitos o bonitas, como gran cosa, pero a la Biblia no le dan la importancia de vida. Y ahora con todas esas aplicaciones que existen, hasta el más feo parece lindo ahora. Con Photoshop, cómo se hacen, todos los retoques hay por haber. Pero a la palabra de Dios, que es el espejo del alma, dice Santiago, no se miran todos los días. Porque el teléfono es lo más importante para muchos. Salen fotografiados con la familia, con los amigos, todo. Pero no le dicen a los amigos, mira, Cristo te ama. Se envían mensajes a cada rato, nunca le mandan mensaje a la palabra de Dios. Porque la Biblia no le están dando la importancia que corresponde a la palabra del Señor. Es la palabra de Dios lo más importante. La palabra del Señor dice en el libro de Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Léame, por favor, y terminamos. Ahí dice Amós 8, versículos 11 y 12. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y dejarán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Va a llegar un momento en que Dios va a cumplir esa profecía a cabalidad. Como nunca le dieron importancia a Dios y a su palabra, va a empezar a escasear palabra y la Biblia, que es la palabra de Dios. Otros serán los medios sustitutos. Y la gente querrá escuchar, pero ya va a ser muy tarde. Y es el tiempo que estamos viviendo. Se llaman tiempos de apostasía. Ya no hay palabra, lo que hay son chistes. Pastores que se dedican a hablar de todo, menos de palabra de Dios. Menos de pecado, menos de salvación, menos de cielo, menos de infierno. Y Jesucristo es nuestra esperanza. Bendito el nombre de Dios. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que quiera aceptar o reconciliar con Jesús? ¿Habrá alguna persona? ¿Una persona que quiera aceptar o reconciliar? ¿Habrá